Me llamo Fernando Blanco, soy de acá de Tandil, trabajo en ANSES hace 10 años ya que estoy ahí. Soy de acá, nací en Tandil, me quedé hasta los 18 años, a los 18 años me fui a vivir a Rosario por trabajo, de Rosario me fui a Capital, de Capital me trasladaron a Salta, así que estuve viviendo en Salta un tiempo. De Salta me fui a vivir un tiempo a Miami y me volví, estuve en Buenos Aires un par de meses y me volví para Tandil. Y ya de acá no me moví más por el momento. O sea, creo que ya está, o sea, me quiero quedar en Tandil en realidad. Bueno, la imagen de la familia, que Sí, también sí. podríamos decir la familia tipo. Tal ¿Querés cual. contarnos cómo estaba compuesta esa familia? Sí, bueno, ahí está mi mamá, mi papá, mis 3 hermanas y yo el bebé, el más chiquito de todos. Soy el menor de los 4. Sí, 3 hermanas, dijiste. 3 hermanas. ¿Y cómo era la relación con esas hermanas? ¿Cómo era ser el único varón y Y el era menor el rey de la casa, de ese imagínate. grupo de hermanos? También mi abuela vivía en casa, así que era el mimado de la casa, sí. Sí, por todas, mis hermanas y por ahí una familia medio machista, entonces los varones no hacíamos mucho, así que era como el más mimado de todos, digamos. ¿En qué sentido era machista esa casa? En ese sentido, en que por ahí no, la mujer era la que tenía que llevar la casa, tener la casa limpia, ordenada, la comida hecha. Otras épocas también. O sea que no solo eras mimado porque eras el menor, sino también que eras mimado por una especie de posición de género en la Y cual sí, se te facilitaban las cosas. Sí. ¿Y cómo recordás que era la relación entre tus padres? ¿Cómo era esa pareja? Mis papás se separaron hace... yo tenía 17 años cuando ellos se divorciaron. La verdad que tuvimos momentos muy buenos y momentos que no eran tan buenos, hasta que, bueno, se terminó en el divorcio y creo que fue el mejor momento para todos. Menos para ellos, nosotros como familia creo que fue un alivio, porque eran discusiones, la previa a un divorcio, digamos. Pero en realidad, en general fue una infancia feliz, no me puedo quejar. Hablábamos recién de tu infancia, Fernando. Sí, ¿Nos sí. querés comentar? ¿Te acordás Ese es en qué contexto fue esta foto? En el jardín de infantes 906 creo que era. Que, bueno, el jardín lo hice ahí. En algún acto, no recuerdo cuál, pero sí. Mamá nos hacía todos los disfraces a todos nosotros, así que todos los años tenía un disfraz nuevo, sí, sí. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo transitaste la niñez? La verdad que bien. Tenía muchos amigos también. Por ahí no tantos como ahora. Me costaba un poco más de chico hacer más amigos. Pero tuve una linda infancia, sí. ¿Y te acordás a qué jugabas con tus amigos, con tus amigas? Eh, Realmente, puntualmente no me acuerdo, pero sí nos divertíamos mucho en carnaval. Había épocas que eran muy divertidas en el barrio, digamos. Jugaba mucho con los chicos del barrio en ese momento. Entonces se jugaba la escondida. La escondida nos escondíamos en toda la cuadra. Era muy divertido eso. Sí, esos tipos de juegos hacíamos. Dijiste que te costaba ser amigos. ¿Por qué esto? En realidad no es que me costaba, sino que por ahí los chicos del barrio yo iba a la escuela 1, que estaba lejos de la que nos correspondía por el barrio, entonces por ahí no tenía tantos amigos en el barrio. Mis amigos eran de la escuela y no los tenía cerca, pero no era que me costaba, sino que no tenía tanta amistad en el barrio, digamos. Pero la pasé bien, o sea, me divertía igual con los chicos. Sí, sí.
¿Te juntabas con tus amigos de la escuela? ¿Recordás qué actividades hacían? Nos juntábamos, a la salida de la escuela yo tenía un compañero que tenía una heladería muy famosa que creo que no está más ahora, al lado de la Unicen, y nos caminábamos por arriba de los techos toda la manzana. Era muy divertido hacer eso, éramos todos los compañeros de la escuela que íbamos ahí. Y hacíamos ese tipo de cosas, era muy, muy divertido. Además de comer helado cada vez que salíamos de la escuela, obviamente. ¿Tenías principalmente amigos varones? Sí. Sí, en general eran amigos varones, más que nada. Sí. ¿Y qué pasaba en la vinculación con las chicas? Ahí jugaban a esto que se suele jugar durante la infancia de tengo novia, a la familia, o tengo novio, no lo sé. Sí. En realidad lo que me pasaba por ahí es como en casa, yo tengo 3 hermanas mujeres, mi casa era todo el tiempo, mujeres en casa era a ver qué se ponían para salir, cómo se maquillaban, cómo se peinaban, y la verdad que yo escapaba todo el tiempo de eso porque estaba como medio cansado de aguantar tanta mujer junta. Pero me llevaba muy bien en realidad, no he tenido problemas ni conflictos, al contrario, tengo muchísimas amigas mujeres, hoy más que antes. Pero creo que por eso por ahí también me alejaba un poco del grupo de casa, digamos, para irme con mis amigos a jugar a nuestros juegos. ¿Nos querés contar de quién se trata este chico que aparece acá con vos en la foto? Ese es un amigo, Juanjo, es un amigo de toda mi vida, desde que éramos adolescentes. ¿Cuántos años tenían acá más o menos? Y ahí estaba haciendo el servicio militar otro amigo mío que habíamos ido a visitar, por eso le llevábamos comidas, caramelos, tipo presos en esa época. Tendríamos 17, 18 años, sí, más o menos. ¿Qué tipo de vínculo, qué nivel de intimidad tenías con este amigo al punto de contarles cuestiones relacionadas con tus relaciones amorosas, en las circunstancias de la adolescencia, etcétera? En realidad, en ese momento eran por ahí mis comienzos de conocerme y de saber qué era lo que realmente me pasaba a mí sexualmente hablando. No teníamos por ahí tantas charlas sobre los temas de chicas o chicos, o sea, no se hablaba en ese momento. ¿Qué es lo que te pasaba, Fernando? ¿Qué me pasa? No, porque dijiste recién hablar con mi amigo de darme qué es cuenta lo de lo que a pasaba. mí me pasaba sexualmente. O sea, yo soy homosexual, me gustan los hombres, y en ese momento no lo aceptaba. O sea, tenía como... No era que no lo aceptaba, era como... Era muy diferente, cambiaron muchísimo las épocas. En ese momento costaba asumirlo y costaba decírselo y más en Tandil. Tandil es una ciudad muy particular, en una casa donde la defino machista. Imagínate, mi papá referí de fútbol, pobre tipo, digo yo, ¿no? Lo que se debe haber ¿Recordás bancado. que se hablara entre los amigos del tema de la homosexualidad independientemente de personalizarlo en alguien, en este caso en vos? ¿Era algo de lo que se hablaba? Puntualmente no. No se hablaba, en ese momento no se hablaba, en esa edad no se hablaba de ese tema. Todo el mundo lo sabía. Yo creo que mis amigos lo sabíamos de antes, pero no lo hablábamos justamente por ese motivo, ¿no? Nos daba un poco de... No sé si vergüenza es la palabra, puede ser. ¿Había, digamos, algunas cargas o burlas hacia algunos compañeros que fueran identificados como...? Totalmente, sí. Sí, mirá el maricón, típico, eso es. O no, bueno, en casa el dicho, si llorabas, no llores porque sos maricón, lo que se pasaba antes, digamos. Hoy por ahí sigue pasando, pero a mucha menor medida. ¿Y cómo te posicionabas vos en esa especie de sentido común alrededor de que si llorás sos maricón o que si... Yo lo padecía. Y sí, porque si yo lloraba me iban a decir maricón y yo lo que menos quería era que se den cuenta que yo era maricón. O sea, entonces sí lo padecí, en ese momento lo padecí. Sí, me costó mucho tiempo más que nada. Pero creo que es por una cuestión interna, una cuestión propia. Pues con el tiempo te das cuenta que es mucho más fácil decir la verdad que seguir chamullando, mintiendo, ocultando. Sí. Pero bueno, es así.
puedes contar, Fernando, quién te acompaña? ¿Quién es esta chica? Esa es una chica que trabajamos juntos, nos hicimos muy amigos, trabajamos en el bingo cuando estaba el bingo en Tandil, Bingo Tandil en ese momento, esos Arenas Verdes. Yo me iba todos los veranos a Arenas Verdes con amigos y nada, la pasábamos muy bien. Nos íbamos en moto, me acuerdo. ¿Amigos del trabajo? Del trabajo, de la vida, amigos en general. Sí, sí. Sí, solo también me he ido en moto a pasar veranos. En una Econopower me cargaba la carpa y me iba para allá, de paseo. ¿Querés contarnos cómo era la relación con esa amiga? ¿Qué tipo de intimidad tenían? En realidad éramos muy amigos. No sé qué tipo de intimidad, éramos muy amigos, teníamos muchas charlas. Creo que con ella por ahí tuvimos una de las relaciones, de mis primeras relaciones con una mujer que se enteró lo que realmente me pasaba a mí sexualmente. Nada, creo que fue la primera que escuchó la realidad y por eso la consideraba tan amiga en ese momento, ¿no? ¿Fue la primera chica a la que le contaste acerca de tu sexualidad, esta amiga? Sí, en ese momento sí. En Se general dio cuenta igualmente sola y ahí empezamos a charlar. ¿Habías tenido la experiencia de hablarlo con varones antes? No, hasta yo no había hablado, en realidad no hablé con nadie puntualmente hasta los 30 y pico de años, más allá de mis amigos íntimos, que sí tengo un par de amigos con los que sí he hablado, pero después con el mundo y mi familia, a los 36 años aproximadamente me senté y dije, bueno, basta, ya era suficiente tiempo. Recién decías, se dio cuenta. ¿A qué te referís con ese se dio cuenta? Se dio cuenta porque yo con ella no quería saber nada. Entonces por eso se había dado cuenta. ¿Le gustabas a ella, digamos? Creo que sí. Suena medio egocéntrico, pero en ese momento era así. Por ahí ella intentó alguna otra cosa y yo no quería saber nada. ¿A vos te daba miedo que se dieran cuenta? No sé si miedo. Sí, puede ser un poco de miedo, sí. Sí, miedo a tener que enfrentar la conversación y ver cómo explicaba lo que me estaba pasando. Bueno, no te voy a preguntar dónde estás, porque evidentemente estás en el Monumento a la Bandera en Rosario. Lo que sí te quiero preguntar es qué estabas haciendo ahí. Ahí estaba viviendo, me habían trasladado por un trabajo, estaba trabajando en un Banco Liniers, y me habían trasladado a vivir ahí a Rosario, y me fui. Ahí tendría 20 años como mucho. Me fui sin conocer, sin saber, yo lo único que quería era irme de Tandil. Cualquier cosa que me ofrecían para mí estaba buena y me fui. ¿Y de dónde salieron estas ganas de irte de Tandil? ¿Con qué tenía que ver? Y yo creo que tenía que ver con la vida que yo estaba tapando acá, entonces lo único que quería era escaparme y ver si en otro lado la iba a pasar mejor que acá. Porque acá no la pasaba bien, o sea, para mí era un padecimiento Tandil porque tenía que ocultarme de todo el mundo y me quería ir, pensando que el problema se iba a ir yéndome y no fue así, obviamente. O sea, tardé lo mismo, pero en otro lugar. ¿Sentís que conseguiste esta especie de liberación que buscabas al momento de mudarte a una ciudad más grande y demás? No, yo pensé que me iba a pasar eso, pero la realidad es que no, porque el problema era interno, el problema era yo, que no me aceptaba yo tal cual era, digamos. Yo no había tenido grandes experiencias homosexuales o sexuales en ningún momento. Me costó mucho tiempo, realmente. ¿Y qué pasó ya fuera de Tandil? ¿Pudiste ir concretando vínculos de ese tipo? En realidad sí, pero tampoco era que estaba súper suelto. Por ahí intenté probar otras cosas en otro lado, sabiendo que en Tandil nos iban a enterar. O pensando que nos iban a enterar. Pero la realidad es que me costó exactamente lo mismo que si me hubiese quedado, la verdad. O sea, me hubiese pasado acá igual estando en otro lugar. Bueno, y acá te vemos con el celular. La primera pregunta que se me viene a la mente es ¿cómo es tu experiencia con las redes sociales? Viste que en el ambiente gay hay toda una cuestión con el tema de las redes. La verdad que sí, las uso todas. Absolutamente todas las redes, sí.
¿Te tengo acordás todas. cómo comenzaste o cuál fue la primera red social a partir de la que empezaste a...? Sí, Terra. Terra en su momento, estoy hablando hace 10 millones de años aproximadamente. Sí, en Terra, ahí es donde empezaron, creo, las redes sociales. Con Terra, que era donde había un chat donde vos te podías comunicar con alguien que quería más o menos lo que vos buscabas, digamos. Sí. ¿A qué te referís con quería lo que vos buscabas? Claro, yo quería conocer a alguien y en Tandil no había un lugar, no hay un lugar el día de hoy donde decir voy a un lugar donde en común se encuentran personas con tus gustos o similares, digamos. Entonces en Terra por ahí voy a conocer a alguien que tenga más o menos, y sí, así fue. ¿La calle era una alternativa a estas primeras redes? En al esa chat época y sí, demás? sí, la Avenida Colón. ¿Y La Avenida Colón era una pasarela. cómo era esa experiencia? ¿Cómo existían códigos, guiños, algún lenguaje propio que los Sí. demás no advertían? ¿Cómo es esto? Yo creo que todo el mundo lo advierte, todo el mundo lo sabe, lo que pasa que, nada, en ese momento por ahí no andaba mucha gente en la calle, no había, estamos hablando de Tandil hace más de 25 años, o sea, era totalmente diferente la ciudad, nada que ver. Y era el lugar de encuentro, sí. No sé si había sí, el código era salir a caminar o dar una vuelta en auto, es así. ¿Te parece que las redes sociales cambiaron un poco estas formas de vincularse, de relacionarse? Sí. Me parece que pasó a ser un poco más seguro para nosotros, que por ahí tenías que salir a la calle o que te encontrabas con alguien en la calle desde otro lugar, digamos. Sí, ayudó un montón. ¿Y qué pasó con esta posibilidad de conocer gente una vez que te empezaste a apropiar de las redes sociales, de las tecnologías, de la virtualidad, de esto? ¿Cambió la manera de vincularse con los chicos? Sí, totalmente. Sí, porque primero hablas desde el anonimato, o sea, del otro lado no saben quién sos, no saben si lo que decís es verdad o no es verdad. Me pasa igual cuando me habla alguien del otro lado. Entonces es como que uno se relaja de otra manera y empieza a tratar de conocer a alguien. Desde la mentira, obviamente, porque siempre pasa eso. Después con el tiempo empezás a darte cuenta que no hace falta, pero bueno, en su momento sí. ¿Esto del anonimato facilita? Sí, totalmente. Sí. Y eso vos dijiste que comenzó hace alrededor de 15 años, más o menos, cuando se empezó a masificar Internet y demás. ¿Crees que esto del anonimato se sigue sosteniendo hasta la actualidad? Sí, yo creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que sí, eso va a pasar siempre, más allá de que los tiempos cambiaron, que está todo mucho más abierto, digamos. Igualmente hay gente que todavía le cuesta mucho asumir su vida. Lógicamente, eso va a pasar siempre. ¿Y qué te parece que buscan las personas, digamos, que buscamos las personas gays, lesbianas, cuando accedemos a este tipo de redes? Amor, lo que buscamos todos. Ahí está, mira. ¿Querés contarnos quién es este chico que está Sí. con vos? Que evidentemente, por ahí vos me rectificás, pero se trata de una foto acá en Tandil, ¿no? Eso es acá. Sí. Con él, bueno, él es mi expareja de 7 años, que estuvimos juntos. Nada, fue mi gran amor. Es el día de hoy que tenemos excelente relación. Somos no amigos, o sí, ponerle amigos, pero fue la relación más importante de mi vida, sí. Recién hablabas de las redes. ¿Ustedes se conocieron Yo por lo conocí una red por social? Terra. Sí, por Terra lo conocí. ¿Y te acordás cómo fue ese primer contacto, esa primera charla? La verdad, la charla por Terra no. Sí, el primer encuentro, cuando nos encontramos en una esquina, hace muchos años ya, yo siempre digo, fue como amor a primera vista, ¿viste? Bueno, ¿querés subir? Y me dice, obvio que voy a subir. Y así fue, y bueno, de ahí nos separamos por 7 años, la verdad, un montón de tiempo. ¿Y cómo fue la construcción de esa pareja, de esa relación que fueron armando a lo largo de esos años que estuvieron juntos? Fue muy difícil porque nosotros para la sociedad éramos amigos. O sea, para mi familia, para la familia de él, éramos los mejores amigos. O sea, nadie sabía la realidad, salvo los amigos íntimos nuestros. Pero bueno, fue complicado, sí.
sí. ¿Y qué es No se quedaba a dormir en casa, o sea, había cosas que vos decías, che, ¿por qué esto? Y era lógico, eran otros tiempos. ¿Y qué te frenaba de contarle a tu familia o él a la suya acerca del tipo de relación que tenían? En mi caso particular, la verdad que no sé. Un miedo innecesario porque cuando me pude sentar a hablar con mi familia, me miraron, me dijeron, nosotros ya lo sabíamos, estábamos esperando que vos digas si tenías ganas o no, respetamos tu silencio. Esa fue la respuesta, que fue genial. Y a partir de ahí mi relación con mis hermanas y con mis sobrinos es cada vez mejor. Bueno, esa es mi nena, en realidad es Ramona, que fue mi bebé, es mi bebé. Fue... Mi gran amor fue Ramona, sí, obviamente. Era mi hija, o sea, dormíamos, comíamos, salíamos juntos todo el tiempo para todos lados. ¿Qué pasa con el tema de las pérdidas? Con la pérdida de Ramona, con la pérdida de seres queridos. Yo perdí mis mujeres más importantes, las perdí muy seguido a todas en poco tiempo. La verdad que fue re difícil. Primero mi abuela, que para mí fue súper importante. Después mi mamá, que fue desgarrador. Nunca pensé, siempre tuve muy buen trato con mamá, pero nunca un trato, viste, de sentarte a charlar, justamente porque yo me cubría en todo. Pero la realidad es que fue muy difícil. La muerte de mamá fue muy, muy, muy complicada de aceptar. Pero eso me abrió la cabeza en otros sentidos también, en decir, bueno, la vida falleció muy joven, 63 años tenía. Entonces dije, no, che, ¿qué estás haciendo con tu vida, viste? Yo en ese momento, de esto hace 36 años tenía cuando falleció mamá, y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, es tan cortito todo que no sé qué espero para vivir como puedo, porque eso hay cosas que uno no las elige, viste. Creo yo que la sexualidad yo no la elegí, es lo que tocó. Los vínculos sexoafectivos se han tramado de maneras diversas y cambiantes. La mayoría de las veces encorsetadas por los modelos de la familia heterosexual y la pareja monogámica. Sin embargo, otros vínculos sexoafectivos han sabido burlar las vigilancias, escapar por los intersticios y asumir formas que desbordan estas figuras limitadas. Para quienes la vivencia de la sexualidad se desarrolla en estos márgenes, la construcción de espacios y formas de comunicación ha sido no tanto una opción, sino más bien una necesidad. Este no lugar, construido al margen de la moral y de las buenas costumbres, ha sido también un laboratorio de experiencias donde se han creado e imaginado nuevas formas de tramar afectos y ejercer la sexualidad. De esta manera, se han forjado formas de vinculación menos apegadas a la familia tradicional y más enfocadas en la amistad, el deseo y el placer. Si bien esta situación cambió con el reconocimiento jurídico de parejas del mismo sexo y las posibilidades de adoptar, han persistido, de manera solapada y subterránea, otras formas de construir vínculos sexoafectivos. No, muy bien. No, bien porque esto te va guiando mucho. Claro. Está bueno. Te orienta con los tiempos.